de lo que era la meditación. ¿Y qué era la meditación? ¿Se acuerdan? Era sencillamente darle vueltas a una idea o pensamiento constantemente en nuestras mentes y nuestras bocas, porque decía la palabra que teníamos que tenerla siempre día y noche, ¿verdad? Con nosotros. Es importante meditar en la palabra de Dios por dos motivos especialmente. Primero, porque nos hace obedientes. La palabra de Dios nos pide que lo hagamos día y noche, estar siempre con ella. Al ser obedientes, entonces estaremos más cerca de Dios y aprendemos más de Él, porque Él nos ha de revelar lo que repetimos, lo que tratamos de entender más profundamente. Él nos va a abrir otra dimensión de esas palabras. Y el segundo punto es porque es una promesa de Él, que si lo hacemos, somos obedientes a lo suyo, a su voluntad, entonces vamos a recibir bendición y larga vida en esta tierra. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, hoy día estamos viendo qué es lo que nos dice de la imaginación. ¿Qué es imaginación? A ver, quiero escuchar. Algo que no hacemos idea de cómo es, Ajá. de que no lo vemos, pero lo imaginamos, lo pensamos, lo dibujamos en la mente. Una idea que dibujamos en nuestra mente. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, realmente está bien descrito. Ya, es una figura. Veamos qué nos dice en el diccionario. Nos dice la facultad de la mente de representar imágenes reales o ideales. Y también es la facilidad para idear o proyectar cosas nuevas. Entonces, en simples sinónimos, diríamos imaginar es figurar, idear, fantasear, tener una visión, tener un ingenio, una creatividad, una fantasía, un delirio a veces. Cuando decimos está loco, se imagina cosas, ¿verdad? Un sueño también, tratar de ver un sueño en realidad y usar la inteligencia básicamente. Por lo general, esta palabra de imaginar, imaginarse o imaginación no es muy usada en las conversaciones comunes. Siempre lo relacionamos con ¿qué? Con juegos o con niños o con arte, ya sea del arte, la arte plástica, como los dibujos, la pintura, ilustración, la creatividad que se pone en un objeto, o artes visuales, que viene a ser el drama, musical, la ópera, lo que sea, etc. Entonces, generalmente ya está categorizado en su uso, pero a diario no. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la imaginación? Es lo que vamos a ver hoy día. Vayamos a Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 6 y verso 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Yo no estoy lista, sorry. ¿No? Ok, Mili, entonces. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok. La palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra hebrea que han traducido acá, y que todo designio de los pensamientos del corazón. En realidad, Ceci, ¿tú lo tienes en otra versión? Déjame, es que me está cargando bien lentamente. Ya. 5, Ok, vamos hablando de esto, si no. Entonces, lo ponen de acuerdo a cómo se puede expresar en el idioma español, cómo lo podemos entender. Pero la palabra... ¿Perdón? ¿Te lo leo? Ya, si lo tienes. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todas
sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal. Tendían, ok. Entonces, en el hebreo traducido sería que la imaginación de los pensamientos del corazón. En español sería si hablamos de esa manera, no estamos sino como dando vueltas en lo mismo, repitiendo algo que no es muy explícito, que no es muy claro. Pero lo que quiere decir es que cada pensamiento está ligado al corazón. Y cada motivación, cada emoción del corazón está ligada al pensamiento, a la mente. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el pensamiento de los hombres, un pensamiento pero no superficial, un pensamiento profundo, combinado, como decía, con el deseo del corazón, en donde nos dice que la humanidad ya se había alejado de Dios y estaba con esos pensamientos, con una imaginación malvada, con unos pensamientos malvados, con unos deseos del corazón malvados. No existía bondad, no existía amor, y ningún tipo de religión que pudiese tener algún respeto por alguien o a Dios. No tenían ni un poquito del conocimiento de Dios, no lo llevaban en ellos. Tampoco no había discernimiento del alma ni del cuerpo. ¿Qué pasaba? Todos estaban envueltos en los deseos carnales, la sensualidad de la manera como vivían y de acuerdo a la corrupción de sus corazones. Todo era violencia, crueldad, opresión. Entonces lo que nos dice en realidad en este mensaje es todo lo que sus pensamientos imaginaban. Imagínate, cuando tú estás buscando algo para crear algo bueno, tratas de llegar a lo mejor y a lo máximo, lo más que puedas, ir en ese camino, ¿verdad?, de creatividad. Lo mismo es en lo malo. Cuando estás envuelto en algo, trata de llegar a lo máximo, pero en este caso, en lo malo. Entonces, todos sus pensamientos que imaginaban eran malvados. Por eso es que Dios, ¿qué hizo? En los siguientes versos nos dice que Dios, conociendo lo que esta gente pensaba e imaginaba, es cuando envía el diluvio, mandó su juicio. ¿Ustedes creen que Dios, siendo un Dios de misericordia, de amor, de haber tratado de guiar a su creación, al humano, por su camino y darle la voluntad propia, no le dolía ver esta actitud del humano? Y después, ¿qué decía? De ver las cosas perversas que hacían, las cosas abominables que hacían, y que pensaban. Entonces, Dios tenía que tomar una decisión. Esa decisión que fue erradicar a toda la humanidad y toda su creación, porque no solamente los humanos desaparecen con el diluvio, los animales y las plantas, la vegetación también. Y tuvo que tomar esa decisión, tuvo que hacer un juicio, porque Él es un juez justo. Y decía, si los dejo que sigan multiplicándose de esta manera, entonces toda la tierra y toda la humanidad, ¿cuál ha sido el propósito de ser creados? No están yendo por el camino de mi voluntad. Bueno, por eso fue que envió el diluvio. Veamos en Génesis 11, unos capítulos después. Génesis 11 y verso 6. ¿Qué dice Lucho? Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Otra vez vemos allí entonces que está la palabra imaginación, que la traducen al final como de lo que han pensado hacer.
la misma palabra yetzer, que es imaginar, concebir en su mente. A raíz de toda esta actitud del humano, es que Dios decide, después del diluvio, y que saca a su pueblo de Egipto, entonces decide entregarle las leyes, para que sean unas reglas de vivencia o para la vida comunitaria de ellos. Y se las entrega, bueno, sabemos a través de Moisés. Y por ejemplo, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera, ¿ves? Todo eso lo vemos en Éxodo 20, que está en el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice Jesús en referencia a esto en el Nuevo Testamento. Vayamos al primer libro, que es Mateo. Mateo 5. Y versos 21 y 22. Mili, por favor. Y oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Jesús está hablando en referencia a las leyes, lo que estamos hablando de Moisés. Cuando en la ley está diciendo no matarás, y lo relaciona que cuando tú estás enojado con alguien, puedes aumentar ese enojo y sube a ira. Cuando estás envuelto, te dejas ser envuelto en ira, ya empieza un fuego negativo que brota de adentro del corazón y empieza a activar la imaginación tuya. Hoy en día estamos escuchando bastante seguido la gente que aparece con armas y comienza a matar a diestra y siniestra, ya sea en las escuelas, ya sea en los restaurantes, sea en las calles, etc. ¿Cierto? ¿Esta gente cómo crees que conciben estas ideas? Primero, sube ese pensamiento negativo, lo albergan en su corazón, dejan que la ira, tal como estaba describiendo hace unos segundos, los envuelva y empiezan con la imaginación, empiezan a proyectarse cosas que pueden hacer y cómo hacerlas. Cuando entonces nosotros en lo negativo dejamos que nos envuelva, nosotros que estamos caminando bajo la luz de la palabra, debemos estar alertas como una campanita que te timbra en el oído o una luz roja que te ponen delante para que pares y que estés atento a lo que estás haciendo, atento a qué pasa, que no te dejes envolver en eso, porque esa es treta del enemigo solamente, que te quiere hacer llegar a donde Dios no quiere que tú llegues. Porque cuando llegas a ese punto, estás bajo el pie del enemigo y no bajo la mano de Dios. ¿Amén? Entonces, aquí nos está diciendo Jesús que cuando te enojas, puede subir ese fuego de ira a ti. Y entonces, ¿qué pasa? Ya allí ya pecaste. Ahí ya faltaste a la ley de Moisés, en donde que equivale a lo mismo que el matar. Porque con tu boca declaras algo que ya no debes decir. En tu mente estás pensando y en tu corazón lo deseas. Las tres cosas involucradas y dices, me dan ganas de matar a ese hombre o esa mujer. ¿Cierto? Entonces estamos declarando, y sabemos el poder de la palabra, estamos declarando una imaginación, una idea que puede tener una raíz que se va a convertir en algo más grande en nuestro corazón. Por eso digo, ojo, esa campanita que nos avise, tilín, 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 o esa luz roja en donde nos dicen, pare. ¿Ok? Veamos el siguiente verso, que es
el 27 y 28 del mismo Mateo. Ceci, por favor. 26, 27. Ah, sí, Mateo perdona. 5. Mateo 5, Sí. 27 y 28. 5, 28, un momentito. 27 y 28. Ah, ok, espera. Aquí. Ok, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Espera, ¿No? Ceci, no. Mateo 5, capítulo 5. Marcos, espera. Mateo es antes, el primer libro del Nuevo Testamento. Ah, es que estoy usando otro libro, otro tableta, no la de Anthony. 5. Mateo 5, 27, Y versos 27 y 28. 28. Ok, perdona. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Amén. Entonces, otra referencia a la ley de Moisés, en donde dice, no cometerás adulterio. Sencillamente, ¿qué quiere decir? Adulterio es encamarse con alguien más que no es tu pareja. Y entonces, aquí en el 28 nos dice que con solo la imaginación, así no lo hagas en hechos, pero que te imagines, o que tengas ese sueño, o que tengas ese deseo, ya estás cometiéndolo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aun cuando no se hacen las cosas, pero se incuban, se conciben, se recibe en una imaginación que es en el aire, ya es algo negativo que estamos sembrando en nosotros. Y otra vez tenemos que estar alertas de evitar eso, evitar llegar a ese punto. Entonces, Jesús nos dice que lo que venga a tu corazón o imaginación, si va en contra de lo que Dios enseña, estás en falta. No es necesario que se vea lo que haces o no lo haces. Dios ve los corazones. Y si tu mente le da vueltas a algo, es que está imaginando, concibiendo esa idea, así se ejecute o no, pero ya es culpable. Tus acciones no son otra cosa que producto de lo que se ha concebido en tu corazón y en tu mente. Vayamos a Proverbios en el Antiguo Testamento, junto a los Salmos, Salmos y Proverbios. Proverbios 23 y verso 7a. Quiere decir la A en que es la primera parte hasta donde hay un punto o un punto y coma. Proverbios 23, 7a. Lucho. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué entienden entonces de esto? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, cuál es la imaginación que tiene esta persona, tal es él. O sea que la persona se da a conocer como es cuando obra de acuerdo a su pensar, de acuerdo a su corazón, a lo que desea también. Amén. Amén. La tentación afecta nuestra mente y siempre estamos rodeados de tentaciones. Si dejamos libre nuestra imaginación, podemos caer en tentación y luego en pecado. Vayamos a la derecha de Proverbios, vienen 2 libros más y llegamos a Isaías. Isaías, capítulo 26 y verso 3. Mili, por favor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es una promesa de Dios. Que aquel que piensa en Él, y se acuerdan cuál es la meditación, es el pensar en su palabra, en dar vueltas a lo que dice su palabra, es en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Entonces estar como distraído en eso nada más y no salir. No te distraes. Cuando te llenas de Él, ya no te distraes a otra cosa. Ya no hay tentación entonces. Y acá nos dice, cuando el pensamiento está lleno de Él, entonces Él nos da su paz. Leamos otra vez. ¿Alguna otra versión? Milio, Ceci. No. Ok, nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Está constantemente pensando en Dios, en su palabra, porque confía en Dios, confía en su promesa, porque sabe que Él es fiel a su palabra, Él ha de cumplirla. Y entonces cuando estamos llenos de su palabra es cuando nos da la paz. ¿Qué nos dice en general la palabra de Dios? Cuando estamos en obediencia, cuando estamos, ¿cómo decir? El hebreo quiere decir como rumiar su palabra, pero entonces quiere decir que constantemente le estás dando vueltas en tu cabeza y en tu boca. Cuando tu sistema y tu vida están llenos de la palabra de Dios, buscando lo de Él se acerca más a ti. Él te llena de su presencia, Él te llena de su sabiduría, Él te llena de sí, de Él. Y es donde nos da esa paz. Y no hay tentación, efectivamente. Amén. Entonces, en los casos prácticos, veamos la imaginación en los casos prácticos y poniendo a lo que dice la palabra. La palabra, perdón mi voz. La palabra es efectiva, quiere decir que entra en acción cuando la creemos, cuando creemos en ella, cuando tenemos fe, ¿ok? Entonces, si la palabra nos dice que Él nos va a dar la paz, y entonces decimos, Señor, pero yo no siento tu paz. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Él está haciendo algo malo, algo que no llega a nosotros, o nosotros estamos haciendo algo que lo impide? Lo último. Exactamente. Nosotros somos los que impedimos. Entonces, ¿cómo lo impedimos? Porque no estamos meditando en su palabra, no estamos imaginándonos, para eso es la palabra imaginación, y en este es buen uso. ¿Por qué? Cuando su palabra dice que ya eres sano y el doctor te da un diagnóstico en donde te ves mal y por los síntomas que te hace sentir tu cuerpo físico, te empeoras. Porque el cuerpo físico se gasta rápido su energía, se desequilibra rápidamente cuando tiene algo que no está en balance. Entonces, decimos, Señor, yo sé que tú me has sanado ya en la cruz por tu sacrificio, pero te pones a pensar en los síntomas que tienes y no te pones a pensar en lo que dice su palabra, que porque Él se llevó los dolores, tú ya no debes tener dolores, que si Él se llevó tus enfermedades, tú ya no debes tener esa enfermedad, ninguna enfermedad. Porque las enfermedades, los dolores y todo eso vienen a ser los dardos del enemigo. Y el Salmo 91 nos dice que los dardos pasarán a diestra y a siniestra, pero no te tocarán. Entonces, ¿dónde debes tener tu corazón, tu enfoque de tus ojos y tu mente? En la promesa, efectivamente. Amén.
Entonces, cuando el doctor te da el diagnóstico y tú tienes en la otra mano la palabra de Dios, ¿a cuál de los dos le pones más peso? La palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios para que se haga efectivo, y entonces allí es donde vas a levantarte y esa enfermedad desaparece. Amén. Y lo mismo se da con cualquier cosa, como un simple dolor de cabeza o dolor de estómago o un cáncer, una leucemia, cualquier cosa. Porque para Dios es solamente ese efecto de la fe. No es ni chiquito ni grande. No hay nada. No hay nada que le determine un rango que es más difícil o que es más fácil. No. Es solamente la acción. Fe es fe. Y si no actúa es porque no tienes fe suficiente. Y si quieres hacer crecer, bueno, hacer crecer es una expresión en donde realmente, ¿qué pasa? Uno madura. La fe es una sola. Tú la haces crecer cuando abres esa puerta y dejas que fluya en ti. Pero la fe es una sola y no es nuestra. La fe es de Dios. No tiene tamaño tampoco. No tiene tamaño, efectivamente. Somos nosotros que a veces no abrimos la puerta, sino apenas un pedacito como para ver qué hay al otro lado y no queremos abrirla más. Entonces esa fe no va a fluir, esos ríos no van a fluir. Cuando tú la abres completamente, viene esa avalancha, viene esa efectividad directa, esa bendición grande de la acción poderosa de Dios. Ahora, en el mundo en que vivimos, la gente dice, ora tú porque a ti sí te escucha Dios. Yeah. A mí no. Yo no tengo fe, tú sí. Tú estás más cerca de Dios, a ti te escucha, es la típica, ¿no? La Pero típica. no es eso. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a entrar a esa sensibilidad, porque Dios habla a todo el mundo. Y esto justo le estaba dando este ejemplo a Lucho hace unos días, estábamos hablando del asunto, y le digo, cuando alguien entra hablando a una habitación donde hay varias personas, hay gente que escucha y hay gente que no escucha. Hay gente que escuchó un ruido pero no entendió las palabras. Y hay gente que sí entendió cada una de las palabras que esta persona al entrar dijo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando el Espíritu Santo habla, ponte durante la adoración en la iglesia. Hay muchos que están adorando, el grupo de adoradores adelante, y el Espíritu habla. Quienes están como sintonizados, exactamente. Entonces van a recibir, van a escuchar. Gloria a Dios, recibieron la palabra. Pero muchos otros no. ¿Y qué es? ¿Es que Dios habla a unos y no a otros? No. Dios habló para todos, pero todos no oyen. Todos no están sintonizados. Todos no tienen esa sensibilidad porque no están acostumbrados. Cuando tú practicas algo, tomas esa experiencia y el conocimiento de cómo es y la sensibilidad de recibirlo, de reconocerlo enseguida. Es lo mismo, y es lo mismo, la voz de Dios. La puedes recibir audible, la puedes recibir en tu mente, en tu imaginación, como la puedes recibir en tu corazón, como un deseo pero fuerte o como un conocimiento que te entró en tu mente, no sabes de dónde vino ni cómo sabes, pero lo sabes. Es así como se recibe la palabra, la comunicación de Dios. Entonces, lo que hablábamos ahora de la imaginación, si yo les cuento, por ejemplo, de una casa, en la casa nuestra que estamos renovando algo, y que comienzo a describirles con detalles, ustedes no conocen mi casa ni saben qué es lo que estoy haciendo, pero con las palabras que estoy describiendo, ya se lo empiezan a imaginar. Empiezan a dibujarlo en sus mentes.
Esa es la imaginación. Lo mismo entonces cuando Dios te da una promesa, tú tienes que verte en tu imaginación, verte en el resultado de esa promesa. Para eso es la imaginación. Entonces, como en el caso de una enfermedad, o sea que sea la enfermedad, sea pequeña, sea grande, lo que sea, para Dios es una sola, como dijimos. Tú tienes que verte al otro lado de la cama, digamos. Si estás postrado en cama, tienes que verte levantado, caminando. Claro, si estás sin trabajo, tienes que verte que estás en una oficina rodeado de gente, que tu jefe viene y habla contigo, o sea, todo eso como si estuvieras trabajando. Entonces, esa es la forma en ese caso. Así es la imaginación que te pone en el otro sitio, de acuerdo a la promesa de Dios, porque también hay muchos deseos del corazón de uno que no van con la palabra de Dios, ¿no? Como en el caso de alguien que escuché que quería casarse con un fulanito que lo conoció, le cayó recontra bien, se enamoró esa persona, esa mujer de él, pero resulta que el hombre ya era casado. Y entonces le oraba a Dios porque estaba confiando en que Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Y le estaba orando a Dios para que la esposa muera, cosa que ella podía casarse con él. Entonces, eso no es la voluntad de Dios, ni va con la palabra. Obviamente no va a ocurrir. Primero te mueres tú, tal vez. Sí. Entonces son cosas que tenemos que ubicarnos, pero de acuerdo a la promesa de Dios y de acuerdo a su palabra y voluntad, no a la nuestra sola. Y lo mismo, cuando les cuento de una mascota. Si alguien de ustedes tiene un perro como mascota y le pido, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de raza es? Entonces, lo primero, antes de empezar a hablar de su mascota, va a venir a su mente una figura de esa mascota. Y igual que nuestro nieto ahorita, que lo hemos conocido en California, cuando les voy a hablar de mi nieto, lo primero que se me viene es una foto de él a mi mente. Y comienzo a describirlo, ¿no? Entonces es la imaginación que siempre, siempre está en juego, siempre se usa. Vayamos a Primera de Crónicas para terminar ya, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas está después de Reyes. Crónicas 29 y verso 18. ¿Qué es lo que nos dice? Mili, por favor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Amén. Estamos viendo que David era el rey David que habló esto. Eso quería confirmar. El rey David habló esto pidiendo a Dios en oración. Esa fue su oración a Dios antes de morir él. En donde le está diciendo, Ceci, ¿tú tienes otra versión diferente de lo que ha leído Mili? Sí. Por favor, léela. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Amén. Amén. Bonito, ¿eh? Sí. Entonces, le está diciendo, Señor, a Dios le está orando, mantén constantemente esta imaginación, estos pensamientos, estos deseos del pueblo. Mantén el corazón que el pueblo te presenta hoy, manténlo de la misma manera y encamínalo a ti. Estén cerca de él, ¿no? Es Dios, pueblo de Dios. Amén. 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 Ok, entonces regresamos a lo que era meditación e imaginación hoy día, que siempre están de la mano, que siempre están caminando y usándose una con otra para evitar la tentación, y lo que contribuye a que se haga efectivo todo esto es la
declaración de su palabra a través de nuestra boca. Porque lo que declaramos, y generalmente es esto, lo que hablamos es porque tenemos la convicción de ello. Entonces declaremos su palabra, declaremos que Él cumple sus promesas, y así como David que pidió para su pueblo que mantenga ese corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, entreguemos y pidamos en nuestras oraciones nocturnas también individuales: Señor, mantén tu espíritu y tu voluntad en mi corazón. Amén. Amén.